Buenas noches, amados hermanos. Agradecida a Dios por concedernos un lunes más para alabar y bendecir su santo nombre. Hoy lunes continuaremos desarrollando el capítulo 15 del libro de Génesis desde el versículo 7 hasta el 21, pidiéndole al Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, nos guíe y nos enseñe esta preciosa porción de su palabra para ponerla en práctica. Por favor, hermanos, acompáñenme en la lectura del capítulo 15 desde el verso 7. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Comenzaremos estudiando los versículos 7 y 8, en los que Dios le daría la seguridad a Abraham que obtendría la tierra de Canaán por herencia. También veremos cómo responde Abraham. En el versículo 7, el Señor le revela 3 cosas importantes a Abraham. Primero, su identidad, cuando le dice: Yo soy Jehová, lo que representa su carácter y atributos, gloria y presencia de Dios. Su existencia por sí mismo no depende de nadie. Él es suficiente, no depende de nuestras circunstancias, sentimientos, emociones ni deseos. Él es todopoderoso, no tiene límites ni fronteras, es infinito, eterno y presente. Revela su santo nombre, implica una relación íntima. Este nombre se considera tan santo que no se podía pronunciar en voz alta, ni siquiera escribirse en su totalidad. Se dice que cuando un escriba judío copiaba las escrituras y se encontraba con el santo nombre, dejaba de lado su pluma y usaba una totalmente nueva para escribir el santo nombre, y luego la rompía para que ninguna otra palabra saliera de ella. En el Nuevo Testamento, Jesús se identifica con este nombre santo y presente, asegurando: Yo soy antes que Abraham fuese. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Segundo, le revela su poder cuando le dice: que te saqué de Ur de los Caldeos, donde tenías muchas posesiones, comodidades, riquezas, y lo dejaste todo. Ur de los Caldeos era un territorio ubicado probablemente en el actual Irak, tierra de gran prosperidad en su tiempo, caracterizado por un politeísmo extremo. Cuando Abraham recibió el llamado de parte de Dios de salir de Ur a la edad de 75 años, se despojó de todo para abrazar un destino desconocido, al lugar que Dios le mostraría. Abraham respondió a la promesa recibida, lo que demuestra que Abraham le creyó a Jehová, por lo cual obedeció y salió. Recordemos este precioso llamado en Génesis capítulo 12, en los versículos 1 y 2.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dice vete de tu casa y de tu parentela, es que Dios separaba a Abraham de su familia idólatra para hacer de él y de sus descendientes la nación mesiánica que traería salvación a todas las familias de la tierra. Tercero, le revela su propósito. ¿Cuál sería este? Darle a heredar esta tierra, refiriéndose a Canaán. Sin embargo, las Escrituras nos narran que cuando vivió en la tierra prometida, lo hizo como extranjero en habitaciones temporales, aguardando pacientemente su herencia permanente, eterna, como lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, en los versos del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amados hermanos, el Señor habla en nuestros corazones y también nosotros podamos responder al llamado. No nos aferremos a las posesiones materiales. Estas son temporales. Cuando nos toque partir, hermanos, de este mundo, Dios mediante a la presencia de Dios, no llevaremos nada, ni siquiera nuestro cuerpo mortal, pero tengamos la certeza que lo que nos espera ya es más precioso de lo que podemos pensar, desear o esperar. En Hebreos capítulo 11, en el verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En Hebreos 13, verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y en Filipenses 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor nos dé certeza, confianza, fe en Él, que lo que Él dice es. En Él, amén y amén. Ahora veremos cómo respondió Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es interesante que luego que creyó a Dios en el verso 6, vemos cómo le hace esta pregunta. Podríamos pensar que está dudando. Sin embargo, si en la Biblia se dice que Abraham tuvo fe, entonces quiere decir que su pregunta no fue una expresión de duda. Más bien, podría ser un deseo de confirmación de lo que había recibido, o de saber más detalles para saber qué debía hacer. Abraham desea una señal. ¿En qué conoceré que la he de heredar? La pregunta pudo ser para fortalecer y afianzar su fe. Había creído, pero ahora es como si rogara: Señor, ayúdame contra mi incredulidad. ¿Y cuántas veces nos encontramos así, hermanos? Hacer preguntas a Dios no siempre implica dudas o falta de fe. Es válido preguntarle al Señor sobre los detalles de lo que nos pide, o aún pedirle confirmación para asegurarnos que Él es quien nos ha hablado. Hoy en día, muchos cristianos pedimos confirmación y tomamos como referencia el pedido que Gedeón le hizo pidiéndole confirmación. Sin embargo, es importante escudriñar las Escrituras, porque en ella encontraremos la confirmación para nuestra vida. En el Salmo 119, en el verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el verso 130 del mismo Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, pasaremos a desarrollar los versículos del 9 al 11. Y le dijo:
Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Dios estaría creando las condiciones para la ceremonia de concertación o celebración de un pacto. En aquella época los pactos se celebraban con sangre. Así que Dios dirige a Abraham para que prepare un sacrificio y Abraham lo prepara conforme a las instrucciones que recibe en estos versículos. En la antigüedad, los pactos se hacían con una ceremonia. Se mataban animales partiéndolos a la mitad desde la cabeza a la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales. Luego de pasar decían que así me sea hecho, si no cumplo con mi parte del pacto. Los pactos eran compromisos muy serios y era un compromiso de vida o muerte y para siempre. Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria y por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. En el versículo 11, mientras Abraham esperaba a Jehová, dice la palabra que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Esto nos habla de pensamientos negativos, de dudas, de temores que descienden a nuestra mente para quitarnos el gozo, para robarnos la paz. Y como Abraham ahuyentaba las aves de rapiña, así nosotros deberíamos estar atentos y ahuyentar todos estos sentimientos, emociones negativos con constante oración y alabanza al Señor. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41 dice: el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario, hermanos, que llevemos cautivos a los pies de Cristo los malos pensamientos, deseos, todo lo que esté en contra de Él, como lo dice claramente en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Continuaremos ahora con los versículos del 12 al 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Primero, en este pasaje bíblico, Dios viene a Abraham para hacerle una revelación de sus propósitos respecto a su descendencia. A la caída del sol, Abraham es sumido en un profundo sueño para hacerle una revelación sobre el futuro. La palabra en hebreo que define el sueño que sobrecogió a Abraham es tardeme, que también significa letargo o trance. La primera vez que se menciona en la Biblia es cuando Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para sacar a Eva de su costado. En esta ocasión, Dios puso a dormir a Abraham mientras que el Señor accionaba sobre el sacrificio. Segundo, Dios le reveló a Abraham que daría la tierra prometida a su descendencia, pero antes de eso ellos iban a ser esclavos. La tierra no les sería quitada a los amorreos, sino hasta que hubiera llegado al colmo su maldad. Iban a pasar 400 años antes que su descendencia poseyera la tierra. Y así mismo sucedió, como lo vemos en Éxodo capítulo 12, en los versículos 40 y 41.
El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. En el versículo 13, Dios les dice que su descendencia sufrirá por largo tiempo. Debía saber que su descendencia prometida sería perseguida. Les dice que serían extranjeros en la tierra, lo que habla de los creyentes como herederos del cielo. Somos también extranjeros en esta tierra. También le dice que serían esclavos y serían oprimidos. La duración de sus sufrimientos era muy larga, 400 años, pero tendría un límite. Tercero, el versículo 14 habla sobre el juicio de Dios sobre los enemigos de la descendencia de Abraham, cuando le dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Se explica claramente en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En el verso 14 también dice que saldrán con gran riqueza. Dios cuidó no solo que tuvieran una buena tierra, tierra que fluye leche y miel, sino que también cuida que lleven riquezas, como lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, hablando aquí de alhajas, de plata, oro y vestidos. Cuarto, en los versículos 15 y 16 le dice a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Se describe la muerte pacífica y tranquila de Abraham y su sepelio tras su muerte. Vamos a los padres y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En Génesis 25, versículo 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Dice también la palabra que tendrá paz hasta el fin y que iría en paz, paz con Dios, paz eterna. Por cuanto Abraham le creyó y obedeció a Jehová, tuvo largura de días y años de vida, y paz le fueron aumentadas. La buena vejez es de gran bendición y una gran oportunidad para ser útil en la obra del Señor. Y finalmente llega la hora de partir de este mundo. Nadie se libra de la muerte. La diferencia está en que aquellos que, como Abraham, tienen fe en el Señor y están en comunión con Él, mueren de buen grado. No se van forzados, sino que se van gozosos al encuentro del Señor por toda la eternidad. Amados hermanos, no es la primera vez que les pongo, por ejemplo, a mi madre. Una mujer de 107 años amaba al Señor de toda su mente, de todo su corazón, y deseaba cada día estar en la presencia del Señor. Anhelaba ir a la presencia de Dios. El Señor le dio largura de vida, llenos de amor y paz. El Señor es un Dios actual. Lo mismo que hizo con Abraham, quiere hacer con nosotros en este tiempo. Lo único que necesitamos es fe, hermanos, como la tuvo Abraham. Continuando, en el versículo 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En la época de Abraham, cada generación era de 100 años, y murió Abraham de 175 años, tuvo a su hijo, al hijo de la promesa, a Isaac, a los 100 años, pero no vio el cumplimiento de la promesa en sus días, refiriéndonos a la heredad que iban a recibir. No lo vio con sus ojos naturales, pero sí con sus ojos de fe. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Los amorreos representan a todos los habitantes de Canaán, a semejanza de los
antidiluvianos y de los sodomitas estaban movidos por las más viles pasiones. Sacrificaban a sus hijos, adoraban serpientes y practicaban rituales inmorales en sus templos. Hay un grado de iniquidad señalado más allá del cual no pueden ir las naciones sin enfrentarse con los castigos de Dios. Podemos decir que hubieron dos razones fundamentales para la dilación, la espera, la demora, la tardanza. Más preciso en el tiempo, es decir, esperen el cumplimiento de la promesa divina a Abraham, cuando le dijo, y tus descendientes volverán acá. En primer lugar, se necesitaba tiempo para que se multiplicara la descendencia de Abraham hasta el punto de tomar el territorio prometido. Y en segundo lugar, sobre todo, porque el amor y la justicia de Dios demandaban que hubiera una prolongación de tiempo de gracia para que se convirtieran de sus malos caminos, para que ni los amorreos ni otros inculparan a Dios de injusticia cuando llegara el tiempo de destruirlos y arrebatarles su territorio. En el Salmo 32, en el versículo 28, nos habla del amor y la justicia de Dios, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Aquí lo vemos claramente, hermanos, esa misericordia del Señor extendiendo, prolongándoles el tiempo, por si acaso los amorreos se convirtieran de sus malos caminos. Encontramos ahora el último bloque de versículos a partir del versículo 17 hasta el 21. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía el horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Mientras Abraham está sobrecogido por el sueño, ve a Dios pasar entre los animales divididos, mientras él mira desde fuera. En esta ocasión, solo Dios pasó entre las mitades, indicando de esta manera que era su pacto y que asumiría la responsabilidad por su administración. Dios se representa a sí mismo con dos emblemas, un horno humeando y una antorcha de fuego. El horno humeando nos hace recordar la columna de nube que representa la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 13, en los versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto nos hace recordar la columna de fuego que representa la presencia de Dios. Tenemos en este versículo a Dios representado por el horno humeando y la antorcha de fuego pasando por entre los animales divididos, confirmando así el pacto con Abraham. Así que la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basado en lo que Abraham hiciera, sino está basado en Dios y quién es Él. El pacto no fallaría porque Dios no falla, Él es infalible. El Señor nos dice en Isaías capítulo 54, versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El horno humeante también simboliza la aflicción de su descendencia en Egipto, y la antorcha de fuego el consuelo a la aflicción. La antorcha sería la luz de ellos y también la nuestra en la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así lo fue para Abraham, pues fue una antorcha que brilla en lugar oscuro. En 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ese lucero es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos que los pactos de Dios con el hombre se hacen con sacrificios de sangre. Y es en Cristo que tenemos un nuevo y mejor pacto. Si vamos a Hebreos capítulo 9, en los versículos del 11 al 15, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pasamos ahora a los versículos del 18 al 21. Dice que Jehová hizo un pacto con Abraham en aquel día. Este pacto lo firmó Dios. Un pacto divino, más que un acuerdo mutuo entre dos personas, es una promesa asegurada, en la que nosotros entramos solo por fe. Leamos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Abraham no vería el cumplimiento de esta promesa en sus días, pero sí con sus ojos de fe, sus ojos espirituales, porque las promesas de Dios son amén y amén. Pero lo que sí vio Abraham con sus ojos naturales fue el nacimiento de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. En estos últimos versículos, el Señor le detalla cuál sería la extensión del territorio que le sería dada a su descendencia. Al citar las tierras específicas que heredarían los descendientes de Abraham, se trata de una promesa literal. La tierra existe. La tierra existió y existe. La tierra prometida, la natural. En Deuteronomio 8, en los versículos del 7 al 10, vemos que dice: porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hermanos, creo que es muy importante que sigamos leyendo. El Señor nos quiere advertir, quiere que fijemos nuestros ojos en Él, que no nos olvidemos de su pacto y de lo que tenemos que tener cuidado. En el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua,
y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sostuvo con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, todas las bendiciones vienen de la mano del Señor. La tierra concedida en toda su extensión se describe en los versículos del 18 al 21, también por otra razón, porque tenía un tipo de herencia celestial, donde hay un lugar suficiente. En la casa de nuestro Padre hay muchas mansiones, muchas moradas. El Señor Jesucristo nos da la garantía que tendremos un lugar con Él, que Él no nos abandonará. Para ello, hermanos, lo importante es que nosotros no nos apartemos de Él, ni a izquierda ni a derecha. Y esto lo lograremos solo con su ayuda, como está escrito en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos ayuda, hermanos, en nuestro peregrinaje en esta tierra, viviendo como extranjeros, anhelando entrar a la tierra prometida. El Señor los bendiga, amados hermanos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
salvación. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.